Muy buenas tardes a las amigas y lectoras de Do Good Hoy. En el día de hoy traemos un tema muy importante en este blog por tu empresa que estamos trayendo y publicando todos los lunes. Y el tema de hoy es nada más y nada menos que la publicación, la edición de libros como forma de generar ingresos. Muchos de ustedes hacen su vida publicando, escribiendo y publicando libros, y eso es una maravilla, pero es importante que sepamos los detalles de la industria, cómo funciona la industria y también aclarar algunos mitos, ¿no? De que publico un libro y rápido me hago rico. Según tú me estabas contando. Sí, no creo. Y no es así, ¿verdad? Bueno, ojalá que todo el mundo lo pudiera hacer, eso sería una Claro, maravilla. sí. Pero dime una cosa, Ofelia, ¿a qué tú te dedicas para que ellos conozcan exactamente quién es Ofelia Pérez? Okay. Yo soy editora profesional, tengo un bagaje en edición de periodismo, revistas, libros de muchísimos años. Y quiero explicar algo que siempre insisto en publicarlo. También quisiera publicarlo. Que siempre quiero decir, y es que las personas se creen que edición es poner puntos, comas, abrir párrafos, cerrar párrafos. Y de hecho, muchísimas personas me dicen, mi tía es secretaria ejecutiva y yo creo que ya me puede editar el libro, o ya me editó el libro, mi libro está completamente editado. Son frases que yo oigo prácticamente a diario. En honor a la verdad, el editor tiene un trabajo muy arduo que hacer con cualquier manuscrito, y es desarrollar estructura, desarrollar todo el concepto, la sustancia, examinar cuán mercadeable puede ser el libro. Y el trabajo de nosotros, por lo menos el mío, porque yo lo hago así, es extenso y muy intenso, toma muchísimo tiempo. Dime una cosa, tú trabajas para una compañía, además de ser empresaria, tú también como editora, tú trabajas para una compañía publicadora. ¿Podemos decir el nombre? Sí, por supuesto que sí, no hay problema. Yo soy editora de Whitaker House Español. Y Whitaker House se dedica a qué tipo de publicación, qué tipo de libros. Literatura hispana cristiana. Desde hace 45 años la edición español la estamos desarrollando fuertemente desde hace 5 años. ¿Y tú estás a cargo de eso? No, está a cargo el doctor Javier Cornejo. Yo trabajo con él, yo soy la editora, él es el director. Ok. Pero contigo fue que entró esta... Sí, él entró, él lo nombraron director ejecutivo y me localizó, me sabía de mí, fui referida por varias personas que habían sido mis clientes, y entonces me pidió que me uniera a él. Ok. Dime una cosa, entonces, tú como editora de una casa publicadora, digamos que yo te envío y te digo, Ofelia, yo estoy escribiendo un libro, ¿qué tú crees que puedes hacer con él? Hay dos cosas, uno es editarlo tú, ¿verdad? Y otra es si tiene que ver con la casa publicadora, ¿correcto? Son dos funciones diferentes. Si entra a través de la casa publicadora, obviamente tiene que examinar el manuscrito una junta editorial, y tenemos unos criterios específicos para aceptarlo o no aceptarlo. Eso no tiene que ver con mis funciones. Yo entro en funciones una vez se acepta el libro. Ok. Entonces, tú como editora independiente, ¿cómo funcionas? Digamos, yo misma vuelvo y te traigo el libro. ¿Qué es lo primero que tú me preguntas? Lo primero que yo le pregunto a la persona es si realmente le gusta escribir, si escribió espontáneamente o si tiene alguna motivación para hacerlo, que no sea que realmente tiene talento para escribir. Y lo primero que me gusta hacer es examinar el manuscrito. Y si no tiene el manuscrito completamente hecho, si lo tiene a no mitad. Lo tiene que tener completo, porque usualmente lo que tenga refleja estilo, refleja mercadeabilidad y refleja si vale el esfuerzo y el gasto de publicar el libro. Ok. Entonces, ¿cuál es el proceso? Llévanos por ese proceso. El proceso te refieres a la publicación independiente, sí, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Bueno, entonces una vez yo examino el manuscrito, yo le digo a la persona si yo pienso que es mercadeable o no, y le digo más o menos qué cambios tiene que hacer. Usualmente no hay ningún problema, la persona está dispuesta a hacer los cambios. Lo que yo sí me encuentro es que cuando la persona escribe espontáneamente no se da cuenta probablemente del alcance que puede tener el libro que tiene en las manos, y tampoco se da cuenta de cuán arduo va a ser su trabajo de ahí en adelante. ¿Por qué arduo? Bueno, porque usualmente cuando las personas escriben por inspiración, no tienen en cuenta muchísimas cosas que son muy importantes que un libro contenga. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo una estructura correcta.
¿Y cuál es la estructura correcta de un libro? Depende de cada libro. Del libro. Depende del libro. Okay. Una estructura correcta tiene que tener la persona bien claro el mensaje que quiere llevar, porque debe tener un mensaje central. Okay. Independientemente de todos los mensajes que quiere incluir junto con su mensaje central. Okay. La persona tiene que estar bien clara de hacia dónde quiere llevar el libro. Yo me encuentro muchísimas veces que la persona me dice, yo no quiero hacer dinero con el libro. Yo lo único que quiero es llevar mi mensaje. Mi respuesta tiende a ser muy realista, y es que si tú quieres llevar tu mensaje a muchas personas, el mejor indicador es que se venda el libro. Mientras más el libro se venda, más vas a llevar tu mensaje a donde lo quieres llevar. Pues si no se vende, ¿cómo es que el mundo entero se va a enterar? Se va a enterar del mensaje, correcto. Otra de las cosas es el enfoque que el libro tenga. Muchas personas son muy personalistas en su enfoque y eso tiene un gran valor. Pero si nosotros queremos que ese libro se lea, ese enfoque hay que ampliar. Tenemos que mirar hacia el mundo en vez de mirar un solamente poquito, amplía ese concepto. Okay. Te voy a decir, hay unas personas que tienen unas experiencias muy amargas. Entonces escriben y se desahogan en el libro. Okay. Yo sí entiendo que se pueden identificar los lectores con esas personas porque probablemente han pasado por lo mismo. Pero yo soy una persona muy dirigida a soluciones, y la industria, si tú observas bien todos los libros que se escriben de problemas, tienen siempre las soluciones o las alternativas a los problemas. Pero eso es un tipo de libro de lo que se llama en inglés how to, cómo resolver o cómo solucionar. Pero si tú estás escribiendo un libro, digamos, de amor, que es ficticio, o sea, fiction, ¿verdad? Que no es realidad. ¿Qué problema? ¿Tiene que resolver un problema también? Bueno, tenemos libros de no ficción y libros de ficción. Entonces, si estamos escribiendo un libro de ficción, tenemos que estar pendientes de cuál va a ser el final y cuál va a ser el desarrollo para que las personas tengan lectores. Mira, yo no me conformo con ser solamente una editora de corrección para que salga un libro perfecto. Yo pienso que después que se invierte tanto tiempo, tanta energía, que la persona, el escritor, que ese escritor del alma, vierte su corazón en ese libro, lo menos que se merece es que el libro sea entendido, que sea leído y que a la gente le fascine el libro. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar cuando escribimos un libro, aunque sea ficción, en cuál va a ser ese final, cuál va a ser ese mensaje, hacia dónde yo quiero ir para que las personas se sientan mejor. ¿Por qué tú crees, Lourdes, que la mayor parte de las novelas y de las películas tienen un final feliz? Porque todos queremos pensar que al final todo es feliz y yo tengo que superar todos los problemas que tenga que superar. Yo siempre voy a tener alternativas. Fíjate que las películas de Hollywood, al final todas también tienen lo que llamamos el beneficio que el guía le trae a la persona que está leyendo. Así que en ficción eso es tan válido como en la no ficción. Pero entonces esos libros, como todo libro que uno lee, tiene una estructura, la introducción, dependiendo el género que sea, ¿verdad? Claro. O sea, tiene que tener un orden, porque la vida también tiene un orden, ¿no? Aunque los libros, igual que las novelas y las películas, van y vienen, pasado, presente, pero eso es parte de la estructura, ¿correcto? Eso es cierto. Yo soy especialista en estructura. Y no lo digo yo, lo dicen pues muchas personas que han trabajado conmigo también. Pero mira lo que pasa. Las personas le tienen como miedo a la palabra estructura. Entonces uno le dice estructura y enseguida tiemblan y lo ven como algo, como cuando uno es pequeño y el papá habla de estructura y de crianza y de siéntate ahí y no te muevas. ¿Entiendes? La palabra estructura está maltratada. Y lo que estamos hablando de estructura es que cuando tú le quieres llegar a un lector, tú tienes que tener un orden correcto, pero es de acuerdo a lo que tú quieres decir, al mensaje que tú quieres llevar. La mayor parte de la gente viene a ti con una estructura lineal,
o sea, tal y como la piensan, así, hasta el final, sin dividirla en los pedazos esos que hablamos de estructura. Eso es cierto, pero lo que pasa es que estructura va más allá y la mayor parte de las personas me traen los libros sin estructura alguna. Y tú, uno de los servicios que tú das como editora es ayudarlos en esa estructura. Lo primero que yo hago es estructura. No hay forma de editar un libro si tú no planificas estructura primero. Okay. Hay que hacerle. Dime una cosa, y cuando tú estás editando un libro, y yo sé que tú eres experta en términos de gramática, sintaxis, todas estas palabras interesantes de nuestro idioma o el idioma que sea, ¿verdad? Pero en español en particular, tú le enseñas a la gente lo que estás haciendo, por qué es importante que tenga esta parte y no aquella, o que si va a utilizar retrospección, irse para el futuro, venir al pasado, y cuánto debe ser el libro, porque a veces uno escribe, igual que cuando habla, no sabe cuándo termina. ¿Cómo tú tratas un libro así? Bueno, esas son muchas preguntas a la vez, pero te las voy a contestar todas. Sí, son muchas preguntas de una misma clase. Ok, sí, yo sé. Lo primero es que las estructuras no siempre son lineales, pero el autor usualmente, típico, solamente va a traer una estructura, si es que trae alguna, la va a traer lineal. Okay. Lo segundo es que yo tengo que tratar cada libro de acuerdo al estilo de cada autor. ¿Y cómo tú conoces al autor? ¿Cómo tú conoces el estilo? ¿Solamente por leer? Sabes que yo no te puedo contestar eso. Yo sencillamente leo el libro y de acuerdo a mis conocimientos y mi experiencia, que por favor, no me calcules la edad, pero pasa de 30 años. 33. Yo me doy cuenta, yo me doy cuenta más o menos cuál es la línea de estilo del autor. Por ejemplo, recientemente yo edité un libro y yo sabía que siempre que alguien lo leyera iba a decir, a la editora se le quedó esto, se le quedó la G, se le quedó la H, por decirlo de alguna manera. Y realmente es que el autor tiene un uso de recursos literarios tan hermoso, tan extenso y tan diferente, que los tengo que respetar, porque eso es precisamente lo que hace el estilo único de ese autor. En otras palabras, si un boricua escribe un libro y te dice esto está mojado, sabes que nosotros nos comemos la D, pero él quiere decir mojado porque está en el campo y él quiere demostrar, bueno, digamos que es como somos nosotros los puertorriqueños, un jíbaro del campo. Exacto. Y hablamos mojado y está dañado. Tú no le vas a poner dañado. No porque si estamos hablando a base de si el libro, la esencia del libro, es ese vocabulario, lo tenemos que dejar como está. No es que esté mal escrito. No es que esté mal escrito. Realmente es que eso es lo que le está reflejando. Entonces yo tengo que estar pendiente de esos detalles. Ok, pues hablamos del libro y de la estructura y todo eso. Vamos a hablar de la parte de negocio. Ya ustedes acordaron la estructura, te gustó el tema que te trajo el cliente, ¿verdad? Aunque todos creemos, los que escribimos, creemos que lo nosotros es bueno, ¿verdad? Pero ya tú le abriste los ojos y le diste los consejos que le tuvieras que dar. Tienes que cambiar aquí, tienes que cambiar allá. Mire, añada esto, vamos a reestructurar, porque eso es tu trabajo. Ahora, pero también es tu trabajo asesorarlo en términos de el potencial de publicación de ese libro y cómo lo puede hacer, ¿verdad? También llévanos en ese proceso. Quiero explicarte algo. No es mi trabajo, yo lo he hecho en mi trabajo. Ajá. Y te voy a explicar por qué. Los editores usualmente no hacen eso, pero es una lástima que una persona invierta tantas horas y no sepa qué hacer con el producto después. O sea, esas personas que mandan editar el libro y después que ahora que yo hago con esto y a mí no me gusta funcionar así. Pero eso es dejarlo casi a mitad. Bueno, yo lo considero de esa manera. De manera que usualmente yo sí me siento con ellos y les digo, mira, tú tienes estas posibilidades de publicación. Número 1, presentarlo en una editorial. Y le explico cuál es el proceso, que usualmente es en línea, ¿no? Y hay que llenar unos documentos y todo lo demás. O conseguir un agente literario. La segunda posibilidad es publicarlo por su cuenta. En ese caso hay que busca imprenta y busca distribuidor, o sencillamente lo hace por uno de los canales que hay digitales que también hacen impresión, y no quiero anunciar ninguno, pero son como 7. Y entonces lo hace todo de esa manera.
Ahora, una de las cosas que yo intento explicarle a los escritores y a veces no se les hace muy fácil entender es que toda la promoción del libro, todo lo que se hace para vender el libro cae bajo su responsabilidad. No la tuya. Bueno, no solo no la mía, no la de nadie. La de ninguna casa publicadora. Tampoco. O sea, los publicadores tienen su estilo y su forma, su costumbre y como parte de su negocio, ellos sí promueven el libro, ellos lo incluyen en su catálogo. Eso es si han decidido que el libro vale la pena ponerlo publicarlo. Correcto, publicarlo bajo su nombre. Entonces sí tienen una red de distribución inmensa, la tienen a nivel internacional. ¿Y cómo se paga eso? ¿Quién paga eso? Bueno, lo paga cuando el publicador acepta el libro, el publicador paga todo eso, se hace cargo de todo eso, hace su inversión. Entonces una de las cosas que yo les explico a los autores, como pues ayer una persona me dio una queja, de mira lo que están haciendo con este libro, etcétera, etcétera. Yo le digo, bueno, pero lo que pasa es que ellos están haciendo una inversión en ti. Exacto. O sea, una vez una publicadora entra y te acepta un libro, ellos están haciendo una inversión porque a ti no te cuesta publicar el libro, no te cuesta la distribución y no te cuesta nada más. De manera que estás, o sea, realmente es casi un privilegio. Estás haciendo un negocio y además lo que se llama branding está siendo publicado por una compañía. Tu marca, exacto. El libro como marca. El autor como marca. Es correcto. El autor. Ahora, lo que yo trato de explicarle es que fuera de todo lo que hace la publicadora para publicar el libro, si tú quieres como escritor que se promueva, que se presente como tú lo quieres, que se hagan todas las actividades, que te lleven, pues, ¿cómo te diría? A Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, a todos los sitios que tú quisieras presentar tu libro, eso tiene que salir de tu bolsillo. Porque por lo general, las compañías no invierten en todos los autores porque tú no eres el único autor que está ahí. Sí. Así es que tiene que haber una contribución de parte del autor. ¿Qué es más o menos de qué cantidad? Bueno, es que eso depende de lo que esté dispuesto el autor. Okay. Porque usualmente hay que reclutar especialistas en publicidad, especialistas en relaciones públicas, que no es lo mismo. Tienen que preparar pósters, que trabajar en el tipo de material que van a usar de promoción, y eso cuesta dinero. Y la publicadora no necesariamente, no estoy diciendo que no lo haga nunca, pero la mayor parte de las veces es el escritor el que tiene que apoyar esa gestión. No importa que sea, digamos, Deepak Chopra. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. De otra cosa. Sí. Okay. Estamos hablando de autores nuevos. De esta manera, autores nuevos. Son autores nuevos y te voy a explicar por qué. Publicar es un riesgo. Es como los negocios, los autores lo tienen que entender. Si yo tengo un mercado ya que yo probé, que yo fácilmente vendo 100,000 libros, mis posibilidades de que la publicadora intervenga más en la promoción son más altas. Porque yo soy entonces un autor vendedor. Sí, menos riesgo para la casa publicadora. Menos riesgo y hay más, no me gusta esta palabra, pero está aceptada, más retorno ¿entiendes? Sí. O sea, van a vender más y van a ver el retorno de su inversión. Sí. Pero con autores nuevos es difícil. Es que en negocio todo es retorno de la inversión. Definitivamente, y esa es una de las cosas que yo trato de que los autores entiendan, porque todos los autores pensamos, y yo soy autora también, que hemos escrito una obra de arte y que merecemos que la publicadora se involucre en nosotros y gaste mucho dinero. Sí. Y probablemente en su momento, cuando vendamos muchísimos libros, eso es correcto. Pero mientras tanto somos un experimento, a ver si vendemos o no. Dime una cosa, ¿cómo determina una casa publicadora grande? Ya no estamos hablando de otro tipo de forma de distribuir. Una distribuidora grande, ¿cómo determina, además de, digamos que un autor que no ha publicado antes, pero cómo determina si este libro en particular de esta persona vale la pena asumir el riesgo? Si vale la pena asumir el riesgo, publicarle este libro a esta persona. Mira, ocurre de todo y hay muchísimos criterios. Hay unos criterios fijos, pero en primer lugar ese documento tiene que ser evaluado. ¿Quién lo evalúa? Lo evalúa una persona experta. Usualmente hay una persona asignada
que lo evalúa. Y lo El evalúa libro en diferentes completo. criterios, no solamente lo evalúa en términos de cómo está redactado, sino en términos de mercadeo y en términos del alcance del autor. Ujú. Mientras más plataformas, sobre todo plataforma digital, tiene el autor, más posibilidades tiene de ser publicado. ¿Por qué? Porque si ese autor tiene una plataforma digital amplia, me indica a mí que tiene muchos compradores de libros posibles, que pueden interesarse en comprar el libro. Pero una pregunta, el hecho de que tú tengas muchos seguidores, ¿quiere decir que la gente te va a comprar el libro? No, pero es que ese no es el único factor. Hay otros Ajá. factores. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda anual de ese autor? Acude a muchos sitios, lo invitan a dar conferencias, Ajá. tiene una vida en términos de ser conocido, en términos de atraer público hacia él. Ujú. Es realmente un experto en lo que está hablando. Se hace un estudio tan completo, o sea, Sí. realmente tan completo. Es un estudio prácticamente de viabilidad de ese negocio, Eso lo que es están correcto. haciendo ellos. Sí. Sí. Pero entonces puede pasar de todo. Ujú. Puede pasar de todo y por eso es que es muy arriesgado decirle al autor, no, nunca vas a ser publicado por una publicadora grande porque todo puede pasar. Porque también se tiene en cuenta el tema, cuántos libros se han escrito para eso, cuán serio esté el autor, sobre todo, como te dije ahorita, el nivel de peritaje del autor sobre el tema. Sí, conocimiento y expertise, Exactamente. experiencia, sí. De manera que siempre es una posibilidad. Yo he conocido autores en la industria secular, quiero aclarar, no en la industria cristiana, que han presentado a 108, que es un número grande, de publicadores, y en el publicador 109 le han aceptado el libro. O sea que hay que persistir y persistir. Y persistir y persistir y persistir. Es Ok. correcto. Digamos que este cliente llegó a ti, ya tú le aceptaste el libro, llegaron a unos acuerdos. ¿Qué acuerdos económicos? ¿De qué estamos hablando? No un precio en particular, pero danos una idea, aquellos que quieren escribir, de cuánto costarían tus servicios de edición. O sea, ¿de qué dependen? Una cantidad mínima y una máxima aproximada. Dependen de la complejidad del escrito, del tiempo que yo le tenga que dedicar. Porque, ¿sabes una cosa? Hay manuscritos que requieren mucho cariño. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que puede estar mal escrito, pero yo puedo ver el talento. El otro día yo estaba en una entrevista y comenté que a mí me gustaba rescatar manuscritos. La mayor parte de la gente no rescata manuscritos, pero yo llevo muchos años, yo soy escritora, sé lo que duele que no me quieran publicar algo, y entonces yo trato de mirar si realmente el autor puede ofrecer algo. Yo entiendo que esto que estamos hablando se refiere a los autores independientes, Ajá. porque en realidad en la publicadora hay una junta editorial que es la que toma la decisión. El libro se refiere a mí cuando yo voy a editar el libro que ya está aceptado. Sí, y estamos hablando de dos cosas a la misma vez. Sí. Que todo eso puede pasar, va a pasar, tal y como lo has dicho, cuando hay una casa publicadora que publica, imprime el libro. Y lo distribuye. Y lo distribuye, correcto. Exacto. Ahora, ¿qué otra opción hay para estos autores que a lo mejor han sido, vamos a no hablar de la palabra rechazo, pero que esta vez la casa publicadora no optó por dedicarse a distribuirlo, en otras palabras, a venderlo prácticamente, ¿no? ¿Qué otra alternativa hay para un autor? Yo quiero indicar algo primero. Ajá. El hecho de que las casas publicadoras rechacen un libro, el autor tiende a cogerlo muy personal. Por eso te dije. Ok, no es nada personal, te voy a decir algo. Las juntas editoriales de las casas publicadoras reciben miles de libros mensualmente para ser evaluados. Y eso es contra lo que compite cada autor nuevo. Reciben miles, no reciben 10, ni 15, ni 20. Yo he visto en otras casas editoriales, por ejemplo, en las exposiciones, cuando voy a las exposiciones que veo otras casas editoriales, las estivas de libros que les dejan son realmente, como digo yo, de salir corriendo. Entonces, si yo tuviera que mirar eso sería bien difícil. Entonces, la alternativa es la autopublicación. La autopublicación hasta hace poco tuvo mala fama. Sí. ¿Por qué? Porque se estaban publicando libros de una forma de muy baja calidad y porque cualquiera le pierde el respeto a publicar su libro. Yo me quito el sombrero ante los autores que buscan calidad de publicar ellos mismos su libro,
que buscan que estén bien editados, que la portada sea una portada profesional y que tratan de que su libro, aunque sea autopublicado, tenga cara de libro publicado por editorial, lo cual no es usual. Entonces, la industria se ha movido mucho. Yo llevo muchísimos años yendo a Book Expo América, que es la exposición, de hecho es secular, reúne las editoriales seculares y cristianas. Y ellos, es interesante cómo la industria se ha movido hacia complacer y darle servicio al autor individual con una calidad excelente. Así. Ahora, tú puedes lograr publicar un libro tú misma y publicarlo con la excelencia si tú reclutas en tu equipo, como hizo un autor con quien yo participé recientemente, y él decidió hacer un Dream Team, o sea, un equipo un equipo soñado, y entonces buscó específicamente una editora, buscó un artista gráfico, buscó una imprenta excelente, y entonces él decidió que él iba a buscar él mismo cómo distribuir, cómo vender el libro, cómo hacerlo todo él, porque total, él estaba claro de que él iba a tener que invertir dinero si de todas maneras lo llevaba una editorial. En el caso de él y de otros que yo conozco, no es que hayan sido rechazados, es que ni siquiera quisieron someterlo a una casa editorial porque querían conservar el control. Yo quiero explicarle a las personas que me están oyendo que cuando usted se acerca a una casa editorial, usted vende sus derechos, o sea, lo que llaman el copyright. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de beneficios para el autor? De beneficios para el autor, bueno, que la compañía le hace le hace el marketing que le vaya a hacer a base de los criterios de la compañía, publica el libro, imprime el libro, distribuye el libro. Pero usted no puede hacer nada con su material. Tú no puedes hacer nada con ese libro porque ese libro ya se lo vendiste a la compañía. ¿Nada significa qué? Bueno, no puedes hacer derivativos del libro, no puedes usar el material que tiene el libro, no puedes traducirlo a ningún idioma porque todo eso te lo ponen en el contrato. Si lo interesas hacer, tiene que ser de nuevo a través de la casa publicadora. Y bueno, lo tienes que hacer a través de la casa publicadora, pero te tienes que atener a si la casa publicadora quiere hacerlo. Entonces, el criterio de ellos es un criterio de negocios que yo encuentro muy válido. Si te lo vendo en español y se ha vendido bien, podemos pensar en un mercado, ejemplo, en portugués, pero hay que esperar a ver cómo están las ventas de ese libro. Y entonces, eso es lo que pasa cuando tú tienes tu propio libro y tú decides sobre todo, tú decides qué hacer con él. Si pierdes dinero, lo perdiste, y si lo ganas, es tuyo. Sí, ya veo. En otras palabras, hasta cierto punto, el autor que cede sus derechos a la casa publicadora ha trabajado para la casa publicadora más que para él. No, y te voy a decir por qué. Porque no ha gastado en el libro un centavo. Porque aunque ha trabajado horas, ha puesto su empeño, ha puesto su inspiración, no puso dinero en que se lo imprimieran, en que se lo diseñaran, en que se lo publicaran, y además él solo no tiene el alcance de distribución que tiene la casa publicadora. Pero ¿tendría mayor control si lo publica él mismo? Tiene todo el control. Todo el control. ¿Tiene más posibilidades de generar ingresos si lo haces por sí mismo? Yo pienso que sí. Sí, más que si lo hace por una casa publicadora. Lo que pasa es que todo depende del mercadeo que haga. La casa publicadora le va a dar lo que llamamos el valor del branding, ¿no? Sí, o sea, es un autor publicado por tal casa publicadora. Y es magnífico para el mercadeo, pero se le sale de las manos y eso es una realidad. O sea, yo, por ejemplo, conozco personas y he editado autores que tienen una plataforma de viajar todos los años a Latinoamérica. Por ejemplo, yo tengo un autor que hace como 80 presentaciones al año, ¿no? Entonces, lo más seguro es que él haga su libro, como ha hecho 2 ya, y ha vendido 3 y 5 mil libros en sus presentaciones, lo cual significa que es un dinero directo donde ya él hizo lo que llamamos en inglés break-even, y ya está ganando dinero. Ahora, si él se lo da a una casa publicadora, tiene que esperar entonces que la casa publicadora le envíe las regalías. Tiene la oportunidad
de no poner un centavo porque él no es el que ha publicado, ni el que ha hecho el esfuerzo, ni el que gastó en el diseño. Pero tiene que comprarle su libro, por supuesto, a un precio de descuento a la casa publicadora. Y entonces esos son los libros que se lleva a sus presentaciones si quiere y puede ganar dinero de ahí. Ok. Así que estamos hablando de impreso físico. Correcto. Ok, y ahorita hablaste de self-publishing, de que el mismo autor hace todo ese proceso. Sí. Y no se debe a nadie, tiene todo el control. Pero ese libro, ¿es físico también o puede ser o físico o en línea? Puede hacerlo de las dos maneras porque hay facilidades, ya te dije que hay 7 compañías que dan el servicio. Lo puede hacer físico, lo puede hacer en línea. ¿Qué pasa con los productos en línea? Pues lo mismo, sencillamente recibe una regalía después que vende. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, tiene que recibirla, está proveyendo el libro. Y entonces recibe una regalía del canal digital que se lo publicó en línea. O sea, ¿también vende los derechos en línea? No, para nada. O sea, una vez, cuando se autopublica, tú no le vendes los derechos a nadie. Tú conservas los derechos y todo lo que tú quieres hacer a tu libro lo puedes hacer después. ¿Quién establece el precio del libro cuando lo haces en línea? Hay unos parámetros. Parámetros específicos. Usualmente, un libro en línea, ellos te explican desde el principio que no debe costar más de $5. Sí. Entiendo que tú vas a dar una serie de charlas ahora en el futuro cercano para personas que interesan incursionar en el campo de autoría, ¿no? Exacto. Sí, ya próximamente pues tú les harás saber cómo, pero creo que el tener una persona como tú que por lo menos le oriente en alguna forma antes de incursionar en eso es bien importante, especialmente cuando tiene una persona que sabe edición y conoce la industria de publicación, porque a veces yo tengo una amiga que es muy buena escribiendo, pero no pudo darle seguimiento ni tan siquiera a su libro, ¿no? Y haber tenido una persona que le dijera, mira, esta es la oportunidad, esto es lo que podemos hacer, este tema hay que arreglarlo, así. Ella tendría su libro ya publicado. O sea que eso es lo que llaman en inglés heads up, ¿verdad? Alguien que puede empujarlo a uno y llevarlo por el camino. Algunos consejos que tienes, digamos 2 o 3 consejos que tienes para los autores y futuros autores. Sí, tengo los siguientes consejos. Fíjate lo que pasa. Tenemos que ser decididos. Hay ventaja en publicar con una casa editorial y hay ventaja en publicar por su cuenta. Y yo pienso que la única diferencia real es lo que yo llamo control. Yo tengo control de mi producto si yo autopublico. Tengo que correrme muchísimos riesgos, tengo que hacer unas inversiones, pero yo controlo cómo yo uso todo el tiempo que yo esté escribiendo. En estos momentos hay muchísimas facilidades, hay muchísimas formas de hacerlo. Por otra parte, yo sí reconozco lo que estaba hablando el otro día con un cliente mío que después que lo edité quiso presentarlo en una casa editorial y yo por supuesto lo ayudé inclusive a escribir la sinopsis y lo ayudé en el proceso, ¿no? A llenar la papelería. Y es que hay muchas personas que por supuesto el primer libro quisieran que tuviera un sello de una casa editorial porque piensan que eso los consagra. Yo no voy a discutir eso porque sí es cierto que hace mucho por un autor tener el sello de una casa editorial, aparte de que sí tiene su distribución y tiene una distribución general. Así es que yo pienso que siéntate, si eres escritor, mira bien lo que has escrito. Observa, por ejemplo, en los canales como Amazon, donde venden muchos libros. ¿Cuántos libros de ese tema hay? ¿Qué títulos tienen? ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría soñar para realmente tener éxito? Sigue escribiendo. Yo pienso que cualquier persona que se dedica de verdad a escribir y tiene esa pasión y esa alegría que da a producir algo de uno puede tener éxito, pero es tu decisión. Y puedes siempre, o sea, realmente esta no es una decisión irrevocable. Puedes someterlo a una casa editorial. Si te dicen que no, o lo envías a otra o lo haces por tu cuenta. Lo que yo sí quiero es que entiendas que en el mercado hoy en día ya no se consideran libros de segunda los libros autopublicados. Todo depende de con cuánta calidad, cuáles son las personas que tú escogiste que estuvieran involucradas en ese libro y con cuánta calidad lo preparaste para que fuera autopublicado.
Dime una cosa, la última pregunta, ¿ya llega el fin del libro impreso, físico? No, para nada, y yo me siento tan contenta porque yo soy de las que primero, yo tengo Nook, yo tengo Kindle, yo tengo iPad, yo tengo de todo, pero para mí no hay nada como tomar en mis manos un libro impreso y hacerle anotaciones y todo ese tipo de cosas. De hecho, el año antepasado, las ventas del libro impreso superaron a las del ebook por 11% y este año en el 2017. En el 2018 superaron por un 25%. Realmente pueden acudir si están suscritos a la revista Publishers Weekly y eso nos mantiene a todos bien al día de cómo les sigue gustando al público el libro impreso. Sí, eso es correcto. Ofelia, gracias un millón por todos tus consejos y todos tus insumos acerca de la industria de publicación, porque sé que hay muchos compañeros y compañeras que les interesa escribir, otras que ya están escribiendo. Y, por ejemplo, en esta área de Florida Central hay incluso grupos de discusión de libros, o sea que el escribir y el leer no se están acabando. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Ajá. Qué bueno. Gracias por estar aquí y sabes que Dugout está a tu orden siempre que quieras hablarle a nuestras compañeras. Me ha encantado la oportunidad y yo espero que todos estos consejos estimulen a las personas a escribir. Es bien importante escribir. Yo creo en eso con todo mi corazón. Qué bueno. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.